Tanto Inexmoda como la Universidad Pontificia Bolivariana les sugieren que por favor cuiden sus objetos personales. Queremos darle la bienvenida a Luz Amparo Fonseca, presidenta de Conalgodón, entidad aliada de Inexmoda. Luz Amparo nos estará hablando sobre las potencialidades del uso de algodón en el contexto nacional y mundial. Con la conferencia La pasarela comienza en el cultivo de algodón. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, por la invitación que nos ha hecho para participar en este interesante foro que es y esta interesante feria que es Colombiatex. También agradecer a María del Carmen y a María del Mar por la excelente organización del programa académico. Nuestro propósito al estar acá es permitir que ustedes conozcan un poco mejor el cultivo del algodón, la fibra de algodón colombiana, las personas y familias que la producen y la organización de los agricultores del algodón, así como sus articulaciones con los demás foros y eslabones de la cadena. Estas plantas que ustedes ven como parte de la decoración de este hermoso teatro metropolitano son traídas de Córdoba y hacen parte de la actual cosecha algodonera 2011-2012. En primer lugar, vamos a compartir con ustedes un video de 5 minutos donde vamos a contar una breve historia y a continuación iniciaré mi presentación. Este código es más que un registro digital. Este código tiene parte de la historia de mi familia. Así escalona que empecemos, vuelva y prepare su terreno. La fibra de la paz. Así le decía mi papá al algodón, del cual obteníamos buena parte del dinero de nuestra familia. Recuerdo que él nos contaba cómo fue pionero cultivando algunas variedades en su región, hace ya más de 60 años, y además de la gran cantidad de empleo que generaba este cultivo para nuestro país. Recuerdo que cada año, durante los 150 días del cultivo, muchas personas se reunían para compartir su trabajo en los campos. Era como una celebración en la que formábamos una gran familia de muchos pequeños agricultores que compartían las alegrías de la germinación, de una buena recolección, pero también de las angustias de las numerosas plagas que permanentemente atacaban los cultivos y de los problemas económicos. Y aunque mi papá sabía que el algodón era un cultivo con mucha incertidumbre, siempre nos inculcó que más que un cultivo esto es una tradición, que se vive en muchas regiones colombianas, partiendo del Cesar, la Guajira, las sabanas de Sucre, Bolívar y los valles del Sinú, pasando por Cundinamarca, Tolima, Huila, hasta el Valle del Cauca y los llanos orientales. Siempre pensé que el algodón era enorme. Hoy en día, gracias a la investigación y a las nuevas tecnologías, muchas cosas han mejorado. Por ejemplo, se han disminuido riesgos como las plagas. Sin embargo, otros factores como el clima adverso se han acentuado. Igual se han dado resultados positivos gracias a que miles de agricultores, investigadores,
asistentes técnicos y proveedores de insumos ayudan a obtener algodones de alta calidad, que son muy apreciados por la industria nacional e internacional. Recuerdo también que nuestro algodón lo recogíamos algunos a mano o con increíbles máquinas, preservando siempre la calidad del algodón colombiano, para luego separar la fibra de la semilla y poder entregarlo a la industria en forma de pacas de 225 kilos, con un código que le cuenta a la industria y al consumidor final en qué finca y año se cultivó, la variedad de semilla utilizada, el sitio de desmote y la empresa que lo comercializó. Esto es el algodón, una fibra blanca que ha tejido el bienestar de mi familia y de muchos colombianos. Una fibra que, luego de salir de nuestras manos, la industria la transforma en delgados hilos y que luego son utilizados para la creación de hermosas y finas telas e increíbles prendas que aún tienen el código de quien cultivó su materia prima. Hoy estoy terminando mi primera colección, con la cual soñaba cuando jugaba dentro del cultivo de mi papá. Estoy segura que esta colección viajará por famosas pasarelas, con telas que mi papá ayudó a cultivar. Miles de familias algodoneras hacen parte de la historia de tus jeans, camisas y demás prendas de vestir. Cuando compres, escoge prendas de algodón y que sean 100% colombianas. Bueno, muy bien, entonces tenemos 40 minutos para hablar de algodón. Espero al final de la presentación tener tiempo para un diálogo y poder, ojalá, tener varias intervenciones o preguntas que ustedes quieran hacer. El contenido de mi presentación es el que ustedes ven en la pantalla. Vamos a hacer una referencia histórica muy breve. Vamos también a mencionar las diferentes cadenas a las que está articulada tanto la semilla como la fibra de algodón. La pregunta que todos nos hacemos: ¿tiene futuro el algodón de Colombia? Y una nota sobre la sostenibilidad ambiental, mediante la cual esperamos combatir varios de los mitos que todavía subsisten en el imaginario colombiano respecto a que el algodón es un cultivo altamente contaminante. Lo fue, pero hoy no lo es más, y esperamos entonces poder mostrarles a ustedes por qué hoy es un cultivo sostenible, biodegradable y que aporta mucho tanto al medio ambiente como a la sostenibilidad rural colombiana. En primer lugar, vale la pena mencionar que al algodón se le reconocen dos orígenes geográficos en el mundo. Se le reconoce un origen muy antiguo en lo que fue la antigua India, que hoy es Pakistán, digamos algunos hallazgos que datan de más de 3000 años antes de Cristo, han encontrado tejidos hechos con algodón. Igualmente en el Nuevo Mundo se le reconoce a Perú un origen interesante en tejidos de algodón, y también en nuestro territorio colombiano, en las memorias de Indias de Sevilla, la Casa de Sevilla, se encuentran menciones de que los indígenas recibían a los españoles con oro y fibra de algodón como un bien preciado, tanto como lo era para ellos el oro.
Algunas menciones también muy breves históricas a lo que es la historia colombiana, el ADN colombiano de la cadena algodón, fibra, textil, confección. Tenemos aquí algunas referencias, las más históricas, las más antiguas, a la fundación de la fábrica de hilados y tejidos de algodón de Samacá, que hoy subsiste bajo el nombre de Intextil y funciona en la ciudad de Bogotá todavía, más orientada hacia hilados de lana y otras fibras, ya no tanto algodón. Coltejer, un emblema nacional sin duda. Este edificio es emblema, yo diría que es realmente patrimonio nacional, y es un caso exitoso de establecimiento temprano de la industria manufacturera en Colombia. Está el caso de la fábrica de tejidos de San José de Suaita, ubicado en el departamento de Santander. Lamentablemente un esfuerzo fallido y fracasado de la familia Caballero Calderón por hacer industria y por industrializar el oriente, el nororiente del país en el departamento de Santander. Y está también, reseñamos en 1920, Fabricato, la fundación de Fabricato, otro emblema nacional. El siglo XX podemos afirmar que presenció tanto el auge como el declive de lo que fue el agronegocio del algodón como una de las actividades más importantes de la economía, no solamente agrícola, sino colombiana. Después del café, el algodón fue el segundo producto en generarle divisas al país y el segundo producto en exportaciones nacionales. Veamos rápidamente algunos datos que nos ubican, digamos, en la panorámica histórica. Data de 1936 la aparición de las primeras cooperativas de algodón. En la década de los 50 se crea lo que fue la Federación Nacional de Algodoneros, muy similar a lo que es la Federación de Cafeteros, y digamos compitiendo por ser, digamos, las organizaciones agrícolas más fuertes del país. En 1970, la década de los 70 marca el comienzo, la crisis más fuerte del algodón se da en la cosecha 1977-78, año en que el país tuvo sembradas 370.000 hectáreas de algodón, pero sufre una aparatosa crisis y pérdida dramática de la rentabilidad del cultivo, con lo cual ya muchos capitales huyen, por decirlo así, del cultivo, y el proceso, digamos, de crisis se va a completar en el año 90-91 con la llamada apertura económica del gobierno Gaviria, que también desprotege mucho a la fibra nacional y a la industria. Fue unos años muy difíciles para la economía nacional, y allí ocurre la segunda, digamos, caída, que va a determinar ya que el agronegocio del algodón tiene hoy otras dimensiones y tiene hoy otra cara fundamentalmente distinta al pasado. Parte del esfuerzo de mi presentación es hacer las paces con la historia. Es cierto que el recuerdo del algodón es algo que todavía vive y añoramos en muchos casos, pero realmente al pasado hay que dejarlo ya en paz. El algodón no volverá a ser lo que fue, pero tiene algunas oportunidades muy interesantes bajo una nueva concepción, bajo una nueva escala y bajo una nueva dimensión de los mercados. Entonces lo hago para rendirle fundamentalmente un homenaje al pasado, pero también para advertir que ya no vamos a hacer más, y que a veces el pasado, en el caso del algodón, puede volverse casi un obstáculo para permitirnos construir un futuro más exitoso. En esa misma dirección, reseñemos que el cultivo del algodón, como lo dijo Jorge García García, fue y representó uno de los éxitos más espectaculares de la agricultura colombiana, pero se le destaca, ya lo mencioné, por ser muy importante en las exportaciones. Alcanzamos a representar el 3% del comercio mundial de algodón en la década de los 70 del siglo pasado, pero además en la historia colombiana, digamos, y la historia industrial y la historia de otros cultivos como la palma africana, hoy tan exitosa, le deben mucho al algodón colombiano. El algodón colombiano ayudó a construir la clase media de ciudades como Valledupar,
como Cereté, como Armero y muchas otras que en su momento se llamaron las capitales del oro blanco. Es más, los primeros algodoneros y los algodoneros más exitosos que tuvo el cultivo hoy son palmeros exitosos, la mayoría de ellos. Nos quedan algunos obviamente en el algodón todavía. Además reseñemos que el cultivo del algodón es un excelente generador de empleo y de ingresos en las áreas rurales del país, por lo cual ha sido objeto también del apoyo y del interés de los diferentes gobiernos para generar transferencias democráticas y reactivación de la agricultura y de las áreas rurales del país. Veamos entonces ahora el algodón y sus cadenas. Es más conocida la cadena que se deriva de la fibra de algodón, pero vamos a mencionar también la de la semilla. Cuando uno ve una planta de algodón, como la que tenemos aquí decorando el teatro, cada motica blanca que ustedes observan tiene fibra y semilla. Tiene fibra en un 36% de su peso y semilla en promedio en un 54%. La fibra del algodón, una vez esta mota se recolecta, se lleva a las desmotadoras donde separamos la fibra de la semilla en condiciones que tienen que ser controladas para evitar contaminación, para entregarle a la industria, ojalá, la fibra más limpia y más competitiva para su proceso industrial. En esa cadena, ahora más adelante mencionaremos pues esta cadena que es donde nos vamos a concentrar, pero también hay que mencionar que de la semilla es una semilla oleaginosa y es muy apetecida, sobre todo en mercados como Estados Unidos, mercados muy masivos de comida rápida, porque de allí se extrae aceite, y el aceite del algodón es quizás el aceite con mayor resistencia a altas temperaturas y por lo tanto de mayor eficiencia para comidas rápidas como hamburguesas, papas fritas, etcétera. La costa colombiana, que en su dieta tiene una alta injerencia de alimentos fritos, también utiliza en muchas ocasiones el aceite de algodón puro. Es un aceite que en los mercados internacionales se cotiza muy por encima de cualquier otro, muy por encima del maíz, de la soya, de la misma palma africana, pero que generalmente se mezcla y hace parte de las mezclas de aceites. La cascarilla que queda después de separar la cascarilla y las tortas que quedan después de la extracción del aceite también son utilizadas en alimentos de concentrados para animales, y finalmente de la merma se elaboran otros productos como aglomerados para muebles. Como ven ustedes, no se desperdicia nada de la planta de algodón. Hay que rescatar que el algodón es el producto agrícola con mayor capacidad de agregación de valor a lo largo de su cadena. No hay otro producto agrícola que en su proceso industrial tenga tanta capacidad de agregación de valor como el algodón. Por eso, en la historia de los países, no solamente de Colombia, es un cultivo muy apreciado, sobre todo cuando se tienen altas poblaciones rurales y en países, digamos, todavía con importancia de lo rural. En términos generales, la cadena está constituida por la fibra de algodón, la hilatura, la tejeduría, el diseño y confección y moda. Hoy Colombia es un país muy competitivo en el tema de diseño y moda, y por lo tanto parte de los retos que vamos a mostrar posteriormente es cómo lograr que en esta cadena tan larga, que es una oportunidad para un país como Colombia, podamos ir acumulando valor doméstico, podamos ir acumulando materia prima nacional en lugar de incorporar tanta materia prima importada. Cada vez, digamos que estamos trabajando más articulados en cadena. Me gustó mucho la propuesta de este foro académico, de esta feria de Colombiatex, que se llama Sistema Moda. Cuando uno mira o pregunta qué entenderíamos por sistema moda, y nos comentan que es el tema más de la colaboración a lo largo de las cadenas, pues creemos y compartimos que eso debe ser la prioridad. Este tiene que ser
el ADN colombiano para esta cadena, y ese tiene que ser la carta de navegación para todos los eslabones. En esa dirección podemos afirmar los algodoneros que en los últimos años hemos tenido una mejor relación con los eslabones inmediatamente superiores en esta cadena y con la cadena en general. Y lo hemos logrado, creo yo, por un trabajo de mucha gente, por una actitud, un cambio de actitud de la confrontación hacia la concertación, del enfrentamiento de intereses hacia la articulación o la colaboración. No podemos cantar victoria, es difícil este tipo, digamos, de espíritus colaborativos, pero finalmente estamos convencidos que es la única manera de jalar todos para el mismo lado y tener una actividad económica competitiva y exitosa como país. Los dos principales foros articuladores que queremos hoy reseñar son el Comité de la Cadena, que convoca y articula el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se discuten muchos temas del día a día de la cadena, de sus necesidades, de las necesidades de los industriales de complementar la oferta nacional con importaciones en condiciones favorables para ellos cuando absorben nuestra cosecha, y de otros temas de interés de todos los eslabones. Y también queremos mencionar muy especialmente la Cámara ANDI, la Cámara Algodón, Fibra, Textil, Confección de la ANDI, que hoy está estrenando nueva directora y cuya directora anterior, María del Mar Palau, le hacemos un reconocimiento muy especial. Fue una persona que trabajó mucho por un nuevo diálogo y una nueva cultura de relacionamiento al interior de este foro. Igualmente, con Algodón es parte y es miembro y representa al gobierno nacional en el foro internacional más importante de los algodoneros a nivel del mundo, que es el Comité Internacional Consultivo del Algodón, ICAC por sus siglas en inglés, y les queremos comentar que posiblemente y ojalá para el año 2013 Colombia pueda ser la sede de la plenaria mundial de los algodoneros, con beneficios para todo Colombia en términos de turismo, en términos de conocimiento del país, y para la cadena en términos de oportunidades de negocio. Hemos trabajado con varios de los participantes y miembros de esta cadena en diseñar unas reglas del juego, en acordarlas, reglas que no pueden ser muchas, que ojalá fueran no más una, trabajar todos de manera concertada y todos mirando hacia el mismo lado, pero a veces necesitamos un poco más, ser un poco más extensos, y hemos llegado, digamos, a cierta concertación sobre los siguientes 5 temas. Optimizar el contacto y la comunicación directa. Creemos que intermediarios en la comunicación no ayudan. Cuando la comunicación puede ser directa, debemos hacerlo. En este caso, para nosotros, venir a Colombiatex es tener la oportunidad de encontrarnos directamente con los empresarios, con los consumidores de nuestro producto, y eso lo valoramos, y eso es una cultura que queremos ejercer y que queremos practicar. Lo segundo, un conocimiento mutuo del negocio. Esto sí que es importante. A veces nos piden a los agricultores cosas que son imposibles en el corto plazo de ajustar. Yo les quiero comentar que el desarrollo de una semilla nueva de algodón, de una variedad nueva de algodón, toma entre 6 y 7 años. Quiero comentarles que en este momento, por ejemplo, nosotros tenemos que estar arrendando las fincas en el Tolima para sembrar desde febrero y poder tener oferta en el segundo semestre del año 2012. La agricultura demanda unos tiempos diferentes a los ajustes que pueda tener la industria. La agricultura es una actividad que se hace a cielo abierto, que está sometida a condiciones climáticas y a condiciones ambientales que no siempre le son favorables, y que más bien podemos decir que en los últimos años le han sido relativamente adversas. En fin, conocer los tiempos industriales y conocer los tiempos agrícolas hace parte de este proceso de conocimiento mutuo, que tiene que ser parte, digamos, de la cultura de relacionamiento entre los eslabones de la cadena. Igualmente,
Queremos que las relaciones con el gobierno nos encuentren unidos, pero unidos en torno a planes de competitividad concertados. En esto todavía falta mucho por trabajar. Generalmente llegamos al gobierno sobre el incendio y la urgencia de que alguno de los eslabones está a punto de desfallecer o estamos, digamos, sufriendo algún tipo, digamos, de problema de mercadeo, de invasión de hilazas extranjeras o de falta de competitividad extrema. La verdad, en esto todavía Colombia y esta cadena pues tenemos un gran reto por delante. Estadísticas oportunas y confiables. En eso también nosotros creemos que la época de tener las cifras debajo de la mesa y esconderlas pasó. Eso hace parte del pasado, de una forma de negociación vieja. Hoy, con el internet, con los sistemas de información que tenemos, tiene más ventaja competitiva el que mejor conoce su negocio y el negocio del otro, el que más capacidad tenga de manejar estadísticas también y de poderlas en un momento dado poner sobre la mesa para ayudar a que una negociación o un negocio se concrete. Ese tema le damos la mayor importancia, y evitar prácticas comerciales o empresariales que beneficien a unos a costa de otros. Esto también creemos que es una tentación grande, no lo negamos. Lograr un beneficio para un eslabón que siempre va de golpe a deteriorar al siguiente hacia arriba o hacia abajo en la cadena, pues es otra práctica que pensamos debemos combatir. Pasamos entonces al tercer punto de la presentación, que tiene que ver con la pregunta más difícil, que es si tenemos futuro en el territorio colombiano. Yo tuve una reunión con el padre Jaime Bernal, hoy director del SENA, y lamentablemente director por poco tiempo porque se va para Roma, y hablando, digamos, del tipo de un convenio que queremos firmar con el SENA a 3 años, para que nos ayude, digamos, a alistar a este sector frente al TLC. Él a boca de jarro me preguntó, ¿el algodón tiene futuro en Colombia? Entonces me vi obligada a responder en ese momento muy rápidamente y ahora un poco más preparadamente. Pero la verdad es que todos los días nos lo preguntamos, todos los días estamos trabajando porque la respuesta sea sí. Le estamos apostando a que tenemos opción de estar y hacer parte del mapa agrícola de Colombia en las próximas décadas, pero hay que trabajar muy duro realmente y tenemos muchos retos hacia adelante. Lo primero es que este cuadro les quiere mostrar a ustedes que, en principio, qué va a cambiar, qué es más obvio que cambie en el momento en que empiece a operar el TLC. Entonces, lo primero es que esta es una cadena que se negoció 0 por 0, es decir, que todos los productos de origen colombiano y todos los productos de origen norteamericano, estadounidense, van a quedar, desde el momento mismo en que empiece a operar el Tratado de Libre Comercio, van a quedar en 0 arancel a la entrada allá y a la entrada acá. Entonces, el poco arancel que hoy tenemos, porque la verdad que esta es una cadena ya de aranceles muy bajos, lo vamos a perder en cuanto empiece a operar el TLC. Veamos qué arancel teníamos. El algodón tiene un 5% en frontera, o sea, realmente el algodón, nuestra competitividad no depende de la protección arancelaria, depende más de unos apoyos que el gobierno nos da por precio mínimo de garantía. Y en términos prácticos, vale la pena decirles, y lo vamos a mencionar acá abajo, la industria hoy compra algodón colombiano a un precio que es equivalente al algodón importado con 0 arancel. En términos prácticos, nuestros acuerdos de cadena ya habían eliminado el arancel como un factor para encarecer, digamos, en la materia prima nacional. En términos de la hilatura, en hilatura de algodón, la reforma arancelaria de agosto de principios del 2011 había bajado de 15 a 5 el arancel de los hilados de algodón y logramos en una acción de cadena concertada, y valga la pena resaltar que esos son los beneficios de trabajar conjuntamente, logramos que el gobierno restituyera 5 puntos al arancel de las hilazas y hoy quedó en 10% las hilazas de algodón. Otras hilazas diferentes al algodón tienen otros aranceles, pero la de algodón está en 10% hoy. Las telas de algodón hoy están en 10%, las confecciones están en 15%. Esos aranceles se convertirían en 0,
Pero la verdad es que Estados Unidos es una potencia, en algodón es el principal o el primer exportador de fibra de algodón del mundo, y entonces pues hoy de hecho es el principal proveedor de algodón de Colombia, de toda América. Luego digamos hay el riesgo de que nos inunden de algodón, pues relativamente ya estamos inundados de algodón americano. Ahí el tema es que tanto podemos nosotros con la calidad del algodón colombiano ser la mejor mezcla con el algodón americano. Así nos estamos vendiendo hoy como un algodón que ayuda a que el algodón americano sea mejor por algunas características de calidad que tenemos. Pero digamos que el TLC en parte se concreta para que cadenas como esta y para que las exportaciones de confecciones colombianas pasaran de tener unas preferencias arancelarias que eran transitorias y que estaban dadas por el APDEA a que fueran permanentes, y el TLC se considera, digamos, que es benéfico para esta cadena en su conjunto, igualmente para las flores, para el café y otras cadenas donde también hay otros productos agrícolas. Y lo más interesante es que hoy vemos con mucho optimismo que hay una regla de origen que antes no existía y que se llama Yarn Forward, es decir, toda prenda o tela que se quiera, bueno, la verdad es que no se exportan telas a Estados Unidos, toda confección que se quiera exportar a Estados Unidos deberá cumplir con la regla de origen de que la hilaza se hizo en territorio colombiano. Entonces se podrá importar algodón americano, pero hilarlo acá, o se podrá comprar algodón colombiano y hay que hilarlo acá. Eso es muy importante porque les vamos a mostrar que la tendencia de los últimos años ha sido a aumentar las importaciones de hilazas, de manera que ha sido, digamos, bastante desfavorable y ha herido y ha debilitado a la industria hilandera nacional. Entonces, de golpe esta es la oportunidad, es una oportunidad de nuevo para que las hilanderías colombianas se fortalezcan. Acá tenemos un cambio que es importante y que tiene que ver con que había un requisito de desempeño hasta la fecha para que la industria pudiera importar con cero arancel el algodón que le hacía falta, donde éramos deficitarios. Y ese requisito de desempeño consistía en que ellos absorbían la cosecha nacional colombiana, que cada vez es más pequeña, a cambio de que nosotros los apoyáramos en importar con cero arancel. Ese requisito de desempeño se va a desmontar desde la puesta en marcha y por lo tanto los acuerdos ya de absorción de cosecha tendrán que ser u obedecer a conveniencias de otro tipo en la cadena. El precio, todo el mundo, aquí hay otro mito. Yo oigo en estos foros siempre, no, es que nos obligan a comprar el algodón colombiano que es tan caro, que es 3 veces más costoso que el brasilero, que tiene costos muy altos. Sí, el algodón colombiano es muy costoso de producir, como toda la agricultura colombiana. Nosotros tenemos problemas de ser un país costoso en la renta del suelo, costoso en insumos, costosos en servicios y en investigación. En fin, el sector agrícola colombiano tiene retos grandes. Pero les quiero aclarar que el hecho de que seamos un país, que tengamos un algodón que todavía se puede considerar costoso en el concierto mundial, no quiere decir que la industria haya tenido que pagar ese algodón a los costos que lo producimos. Al contrario, la industria siempre, desde hace varios años, ha comprado el algodón al precio Nueva York más 5, pusimos 5, porque más o menos traer un algodón desde las zonas productoras de Estados Unidos, desde el cinturón algodonero hasta el puerto colombiano, vale más o menos 5 centavos de dólar por libra. Entonces Nueva York más 5 le vale a cualquier industrial que quiera importar hoy un algodón de Estados Unidos, y ese más o menos es el precio de Colombia en una base de calidad SLM. Pero ¿qué está pasando con el sector? La balanza comercial de esta cadena fue por primera vez deficitaria en el año 2010, menos 500 millones de dólares, es decir, esta cadena cada vez es más importadora que exportadora. Fíjense ustedes en las barras azules que la balanza de confecciones todavía es positiva, aunque cada vez es menos positiva, o digamos peligrosamente se está acercando a volverse negativa,
mientras que la de hilados y textiles hace mucho tiempo que es negativa. Esto es una alarma importante y es aquí donde nosotros queremos llamar la atención. Esta mañana discutíamos con el ministro de Comercio Exterior qué se puede hacer para que cada vez haya más materias primas, desde el algodón, las hilazas, las telas, incorporadas en una exportación de confección. Ese creo que es el reto de Colombia, incorporar cada vez más valor doméstico, valor nacional. Miren ustedes estas cifras que le muestran, por otra parte, que el consumo de la fibra de algodón ha venido cayendo en términos absolutos por la importación también de hilazas y de telas, que además la producción de algodón también ha venido cayendo. Hoy somos, como les digo, producimos entre 35.000 y 40.000 toneladas de algodón fibra por año. La hilatura de rotores, que es destinada a open end, a hilados de open end y generalmente destinada a denim, es la que está siendo más dinámica. Hoy el principal producto de exportación de Colombia en telas es el denim, es decir, el país ha optado por esa opción desde, no sé si fue realmente un tema que lo vimos y lo visualizamos o si un poco ha sido el resultado de diferentes esfuerzos relativamente aislados. Y las importaciones de hilaza de algodón han crecido, como yo se los mencioné. Esto realmente nos indica a los algodoneros que no crecer, sino simplemente sostener el área algodonera nos va a obligar a diferenciar calidades y segmentar mercados por lo siguiente. Es un cuadro un poquito complejo, pero yo voy a tomarme el trabajo de explicarlo porque creo que esta es una oportunidad de que nos conozcamos mejor. Hay dos tipos de hilatura, la hilatura de rotores y la hilatura de anillos. Para la hilatura de rotores es óptimo utilizar algodones más cortos, de fibra corta o media. El algodón se mide en 32avos de pulgada y aquí están las diferentes longitudes que podemos decir llegan hasta la media. Los algodones largos son estos y son más utilizados en la hilatura de anillos y después en una tejeduría de punto. El tejido de punto, por ejemplo, generalmente tiene una hilatura de anillos, mientras que la hilatura de rotores va para procesos de open end. El denim se concentra en este tipo de hilatura. Miren ustedes el consumo nacional entre el año 2005 y 2011 en este tipo de hilaturas, cómo evolucionó. Si bien el consumo de algodón cayó, fíjense ustedes que el de rotores aumentó, mientras que el de hilatura de anillos cayó dramáticamente. El algodón colombiano es óptimo para hilatura de anillos. Entonces lo que nos está pasando a nosotros es que mientras la cosecha nacional, la cosecha nacional cada vez se concentra más en algodones largos, óptimos para hilatura de anillos. Entonces, queridos amigas y amigos, tenemos acá un problema serio. ¿Qué hacemos? Tenemos varias opciones. Cambiar las variedades de semilla y cambiar de golpe las regiones algodoneras y dedicarnos a producir algodones más cortos. Los algodones más cortos, ¿cuánto nos demoramos en adaptar unas semillas, en hacer una investigación? Eso podríamos evaluarlo. Pero ¿qué pasa? Hoy somos un país que está concentrado en fibra larga. Ustedes veían en el video que las variedades de semilla determinan el 50% de la calidad de la fibra y el otro 50% lo determinan las prácticas agrícolas y el clima. Hoy Colombia es óptimo para producir algodones de fibra larga. Hace muchos años solamente el Valle del Cauca producía fibra larga. Esa fibra larga puede ser usada para hacer hilos muy finos y hilos finos son usados para hacer telas muy finas. Eso hace Perú. Perú tiene algodones Pima y tiene Tanwish que son extra largos y con eso ellos han logrado posicionarse como una de las industrias más exitosas en el mundo. La propuesta de los algodoneros es, en lugar de empezar a buscar bajarnos nosotros de calidad de fibra, le estamos ofreciendo a la industria la posibilidad de que desarrolle algunos segmentos de hilos y telas finas donde pueda realmente competir, no por cantidades y no bajando precios, sino por calidades. Creemos que Colombia se merece esa opción y que el campo colombiano se la merece y que los algodoneros estamos dispuestos y listos para hacer su mejor materia prima,
siempre y cuando optemos también por desarrollar otro tipo de procesos que no solamente sean denim. Perfecto, denim, maravilloso. Si Colombia logra ser más competitivo que Brasil y que otros países que son potencias en denim, excelente. Pero tenemos el reto. ¿Qué hacemos con los algodoneros? Nos devolvemos a una variedad. Ahora, las variedades cortas son las que son el fuerte de Estados Unidos. Estados Unidos, el 95% de su cosecha es algodón corto y medio, y un 5%, el de California, es largo. Entonces nosotros hacemos parte de ese 10% de algodones largos del mundo. Por Dios, aprovéchenos o desaparecemos. O bien, lo que vamos a hacer, que estamos abriendo mercados de exportación. Ya estamos exportando un poquito a Perú, estamos abriendo el mercado guatemalteco y haremos lo que sea necesario para sobrevivir antes de desaparecer o para sobrevivir y crecer. Entonces los retos los hemos definido así. Colombia es un país costoso, con altas deficiencias en infraestructura y con escalas muy pequeñas, tanto en lo agrícola como en lo industrial. Definitivamente nosotros frente a la China, nosotros hace varios años trajimos a una conferencista mexicana, la directora de la Cámara Textil de México, nos dio una conferencia excelente, un video chino, donde una sola empresa en China exportaba todo, producía y exportaba todo lo que produce Colombia como país. Entonces realmente nosotros tenemos que aceptar que somos realmente muy pequeños en el concierto global. Entonces, dado eso, la propuesta que creemos más conveniente es que nos especialicemos y que realmente tengamos unos segmentos de alto valor agregado, que no tengamos que competir con las camisetas baratas de la China, sino que compitamos con las telas más exquisitas que pueda imaginarse el mundo y que las tiene Perú. O sea, eso no es nada extraordinario tampoco. Pero para eso tendríamos que desarrollar mayor capacidad de retención del valor doméstico desde las materias primas. Miren ustedes el caso del Perú. Acá les traigo unos daticos un poquito desactualizados, pero muy dicientes. Perú es parecidísimo a Colombia, consume entre 85.000 y 100.000 toneladas de algodón al año, es deficitario porque sus algodones Pima y Tanguis solamente son alrededor de 40.000 toneladas al año, el resto lo importa. Tengo 10 minutos, voy a tratar de redondear, pero ellos decidieron hace muchos años que dados esos algodones, iban a desarrollar unos segmentos muy especializados. Todos, acá están los peruanos en la feria, todos reconocen la excelente calidad de una prenda o de una camiseta polo peruana. Bueno, eso se puede hacer con los algodones colombianos. Miren ustedes que Perú optó por una hilatura y una confección, una hilatura de anillos y una confección de punto en un 90%, y miren ustedes que mientras Colombia en el año 2005 el metro equivalente de confección exportado a Estados Unidos se lo pagaban a $4, a Perú se lo pagaron a 8.6. Esta información la vamos a actualizar, pero es muy diciente el tema. Y finalmente, bueno, ahí está planteado el gran reto. La verdad les decimos, todo lo que podamos hacer, lo vamos a hacer. Todo lo que las ideas, las propuestas, estamos dispuestos a escucharlas, la situación lo demanda así. Y finalmente queremos pues simplemente decirles que el algodón ha evolucionado mucho también en términos de competitividad y de sostenibilidad ambiental, que hoy somos un cultivo que ha bajado de manera drástica las aplicaciones de agroquímicos, especialmente insecticidas, debido a varias razones. Uno, hoy tenemos algodones más densos, por unidad de hectárea estamos siendo más eficientes. Lo mismo que producíamos en el año 1977, que les conté que fue el año históricamente pico, hoy necesitamos la mitad del área para llegar a producir lo que producíamos en la década de los 70. Hoy tenemos acceso a semillas transgénicas, ustedes lo vieron en el video, y definitivamente el algodón frente a las fibras artificiales pues es biodegradable y es un cultivo renovable. Miren ustedes que en términos de consumo de agua, el algodón demanda hasta 5 veces menos que otros cultivos como el arroz, y cada vez están desarrollando variedades más resistentes a sequías con menos demandas de riego y de agroquímicos. Igualmente, es sostenible en la medida en que toda su planta se utiliza. Muchas fincas en Córdoba
y en otras zonas del país están haciendo lo que se llama labranza mínima. Entonces los residuos de las plantas se quedan en el suelo, se incorporan al suelo para formar tierra y suelo también, y protegen al suelo de los rayos del sol y del efecto invernadero. Igualmente, como les comentaba, pues estamos articulados a otras cadenas donde transformamos y utilizamos todos los residuos de la planta de algodón. Con esto pues termina mi presentación diciéndoles que la fibra de algodón es una fibra que está presente en nuestras vidas, desde la pijama, las sábanas, las toallas, los jabones, los vestidos, y que determinan en gran medida nuestra apariencia y nuestra forma de vivir. Muchas gracias. Aló, ¿tenemos tiempo de golpe para alguna pregunta o comentario a la presentación? ¿Sí tenemos tiempo? Si alguien quiere comentarla. Acá hay dos personas. A mí me inquieta saber cuál sería la diferencia, pues, que tendríamos que competir con América al algodón que tenemos acá, pues, cuáles serían las expectativas que tendríamos frente a eso. Dices entre el algodón colombiano y el estadounidense, el americano. Yo prefiero, si quieren, escucho las preguntas y las respondo todas simultáneamente. ¿Qué pasa con la recuperación del algodón de colores como se está haciendo en Argentina, en Guatemala y en Estados Unidos? Como bien es sabido, en América precolombina se producía algodón del verde y del habano claro al café oscuro, y también una contradicción porque los españoles trajeron semillas de algodón de fibra larga, porque el algodón que se daba aquí cultivado y silvestre era de fibra corta. Entonces hay una contradicción. Muy bien. Bueno, vamos con estos dos comentarios. ¿Hay otra? Pero creo que voy a preferir ir contestando porque se me acumula mucho. Empecemos por la última. Sí, efectivamente las variedades nacionales, y todavía subsiste en Santander, hay una variedad que se llama Lengupá, que es de 3 lóculos, su fibra es muy corta. Esas variedades eran realmente fibras cortas. Los árabes introducen desde la India, llevan el algodón a España y los españoles lo traen a Colombia, pero digamos que de todas esas variedades antiguas, en Colombia solamente subsiste la Lengupá, que conozcamos nosotros, que es corta. Entonces, las demás, lamentablemente, casi todas son importadas. Tenemos un trabajo con Corpoica de mantener, tenemos un banco de germoplasma nativo muy pequeño, pero digamos que de eso se está sembrando hoy el 5% del territorio del área de algodón. Digamos que lo que se está imponiendo en el mundo son las variedades hoy transgénicas, y las tiene Monsanto y las tiene Bayer y las tiene Syngenta. Colombia está adelantando algunos trabajos también de incorporación de los genes a las variedades nacionales, pero es muy lento y muy costoso el proceso, y pues la verdad es que yo diría que Colombia es casi dependiente totalmente hoy de la importación de semillas. Eso tiene problemas en la adaptabilidad de algunos germoplasmas digamos, a ecosistemas tan complicados como el de Córdoba, donde la humedad es del 90%, pero estamos trabajando y hay mucho terreno por trabajar. Competir con Estados Unidos en términos, digamos, de la oferta de algodón, como yo les digo, llegar a tener, digamos, en este momento, el algodón colombiano puede competir en términos de calidad, en términos de que nosotros, por ejemplo, en NEFS, que NEFS es una de las características del algodón, que se hace referencia a los nudos que hace la fibra, dependiendo de cómo se produce y cómo se desmota. Hoy los NEFs del algodón colombiano son la mitad de los NEFs con que se está que aparecen en el algodón americano.
Esto, en términos, digamos, de la hilatura, significa que un algodón que tiene menos NEPS va a tener menos turupes, por decirlo así, y menos desperdicio en la hilatura y es más eficiente. Mezclar, digamos, algodón colombiano con algodón americano es ventajoso para los hilanderos colombianos. No todo es precio, no todo es, digamos, volumen. Hay temas como la calidad, que es nuestro fuerte. Estados Unidos pues tiene un sistema, Estados Unidos tiene un algodón muy subsidiado, tanto como el nuestro. En eso, digamos, no tenemos, competimos en subsidios quizás, pero lo que pasa es que ellos producen 4 millones de toneladas y nosotros producimos 35.000. La verdad es que más nos preocupa hoy ver, no tanto si el algodón americano nos va a hacer desaparecer, porque ya de hecho hubiera podido ocurrir antes del TLC. Lo que nos preocupa es si realmente la cadena y los hilanderos y los tejedores colombianos van a poder ser parte de la prenda que se exporte a Estados Unidos y si realmente como cadena vamos a ser capaces de enfrentar el reto. Bueno, pues sí. Muchísimas gracias. Sí, la pregunta era justamente con ese último tema que tocó. Si ustedes sienten pues como algodoneros, digamos, como con algodón, que esta política de transformación productiva apoya, ayuda a esa integración de la cadena como tal, la articulación de toda la cadena productiva, o definitivamente sienten que esa política de transformación productiva no está apoyando la integración de toda la cadena. Pues muy buena pregunta y gracias por hacerla. Pues lo primero es, yo frente a la política de transformación productiva tendría 2 comentarios. La primera es que el estudio McKinsey, que priorizó unos sectores donde supuestamente Colombia tenía ventajas como producto final, es decir, prendas como prendas, ninguno, digamos, ahí el denim no estaba, por ejemplo, no salió nunca, porque lo que se identificó fue prendas y no productos intermedios. Yo nunca vi un proceso que dijera, bueno, definitivamente nos vamos a alinear todos para ser los mejores proveedores de ropa de hogar y de uniformes, que fueron 2 de los productos que salieron priorizados. Nunca hubo una concertación, ni ha habido hasta el momento un alineamiento de varias empresas diciendo nos vamos a volver el clúster más importante de América en ropa de cama. No lo hubo. De hecho, nosotros importamos todo lo que es ropa de cama fina, que se encuentra que son cubrelechos, sábanas, etcétera, todo es importado y todo es hecho con algodón. Entonces, lamentablemente ahí están los estudios, pero nunca ha habido ese alineamiento. Y lo otro es que, sinceramente, yo creo que ahí nos falta en la política de transformación productiva que haya un discurso más de país. Yo no digo más proteccionista, pero sí más nacionalista, y no confundamos nacionalista con proteccionista. Pero yo sí quisiera ver a los políticos y a los empresarios y todos nosotros diciendo, oiga, vendamos una prenda 100% colombiano, o por lo menos 90% colombiana. Pero acá no hay un discurso colombiano. Uno va a Argentina, va a Brasil, y ustedes no se imaginan lo que son los discursos, pero absolutamente en toda la cadena. Es alineado por un producto 100% brasilero. Aquí lamentablemente no lo hay. Entonces creo que todavía pues hay mucho que hacer. Bueno, muchísimas gracias. En un momento daremos paso a la conferencia El ADN de las nuevas fibras, a cargo de la docente de la Universidad Pontificia Bolivariana, Adriana Restrepo. Universidad Pontificia Bolivariana, 75 años de formación integral para la transformación social y humana. Recuerden que todos podremos descargar a partir del próximo mes las memorias del Pabellón del Conocimiento en las siguientes páginas: www.colombiatex.com, www.upp.edu.co o inexmoda.org.com.